Te cuento que las coronas navideñas tienen su origen en Alemania y se fabrican a base de ramas y adornadas con velas, piñas, lazos o frutas. Tradicionalmente se colocan en la puerta de la entrada principal de la casa o como centro de mesa. Su forma circular hace alusión a la vida eterna. El color verde es signo de luz y vida, en tanto el rojo de los lazos son protección. Farmacias Carol presenta Y qué bueno recibir a las personas que queremos mucho, que son excelentes profesionales y que siempre están a la vanguardia, a la orden del día, para informarnos sobre los últimos acontecimientos y cómo está la cosa. Nos hablamos del doctor Orlando Sturla, que es neumólogo, y vamos a tratar de ver cómo es que anda esto del COVID en nuestro país. ¿Se ha subido, se ha bajado, si a qué? Porque escuchamos, doctor, muchas vertientes, entonces vamos a aclarar con usted y también sobre la vacuna en los niños. Así que bienvenidos sean ustedes aquí Bueno, al programa Hora de TV. estamos ansiosos por escuchar al doctor Orlando Sturla, definitivamente. Así es. Doctor, bienvenido. Siempre muy orgulloso de estar en tu programa, sobre todo compartiendo con ustedes dos de esta manera tan importante, porque su programa transmite muchas cosas reales de la vida, no solamente del COVID. En este caso, vamos a hablar un poquito de neumología, de vía respiratoria, pero todas las cosas que ustedes comentan son parte de esa esperanza que tiene la gente para mejorar y modificar y seguir viviendo, porque hay que seguir viviendo. Es Sí, así importante. es, doctor. Así es, doctor. Doctor, hemos notado que muchos casos de neumología, no necesariamente, como ya dijo usted, es necesario tener COVID, sino hemos visto muchos casos. Muchos dicen, ay, que la influenza, ay, que no, que yo soy asmático, no, que yo... ¿A qué se debe esos tantos casos de neumología en estos días? Bueno, en primer Además del lugar, COVID. mucha gente desde el año pasado se olvidó de las vacunas tradicionales, de influenza, de neumococo, de difteria y de otras más como hepatitis, y en los niños sus cargas generales. Había niños que no iban al pediatra porque no le ponían vacunas y se pasaron muchos meses sin ponerlo. Ha coincidido el cambio climático de ese calor abrumador a una cuanta lluvia, algún poco de viento, una brisita ligera navideña. En estos días, por ejemplo, estas 72 horas ha habido chubasquitos con mucho calor. Y entonces, claro, la gente entre la mezcla del aire acondicionado y el calor hace lo que se llama los cambios básicos barométricos que modifican la nariz y la vía respiratoria. Pero también recuérdate que ya comenzamos a recibir los turistas que vienen de otros países donde hay mucho, no solamente de COVID, sino muchas influencias, mucho rinovirus, enterovirus y otros más. Entonces la gente viene al sol, a nuestro país, que es curador, y que la gente disfruta, que tiene mucho cariño, mucho ambiente, se ha pasado el año trancado y viene aquí a disfrutar de nuestros hoteles, que la mayoría son todo incluidos o de gran clase, que también ayudan a eso. ¿Qué ha pasado? Que ahora tenemos muchos rinovirus, enterovirus, una cantidad tremenda, muchos virus sincitiales que han afectado habitualmente a los niños, pero sin embargo a los abuelos y a los padres y a los tíos también, como han estado cerrados, la inmunidad está un poquito más bajita. Y luego está la influenza A y B. Entonces ahora ha habido probablemente más casos de influenza B, que se pega más fácil. Y algunos casos han tenido influenza A o B o rinovirus y bajan un poquito su parte inmunitaria y entonces se contaminan más frecuente del COVID. A pesar de que la gente tiene primera y segunda vacuna, pero hay mucha gente que no tiene, todavía faltan 450,000 personas para, según leía yo,
para completar el 70% de la vacunación, o sea, de 2 dosis. Eso quiere decir que falta mucha gente. Luego está el que se vacunó en la tercera dosis, porque esta vacuna dura de 3, 4, 5, 6 meses, no más de ahí. Esta vacuna de COVID no dura un año. Lo hemos visto, como mucha gente que se vacunó en marzo y abril hizo proceso de COVID en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Lo que sí te voy a decir, que los casos han sido minoritarios. Si yo te diría, comparándote un 100% que hemos tenido desde enero hasta junio, julio, hemos comenzado a notar después de la vacuna, sobre todo de la tercera vacuna, que los casos han disminuido, que además los que han presentado han sido como una gripe normal y que muy pocos casos se han complicado. Y tiene mucho que ver con el miedo y la combinación de factores externos. Pero ha habido algunos casos donde realmente ha meritado ingresar. Ya hoy en día, gracias a Dios, tenemos, el COVID nos enseñó a tener ingresos domiciliarios. Hay diferentes compañías como que dan servicio domiciliario con todo, incluyendo con médicos y todos, porque las camas, la ocupación era muy mínima. Era complicado, la gente también no quería ingresarse, porque pensaba que se iba a ingresar y se iba a morir, como era el 30, 40, 50% de muchos centros que se murió. Voy a dar las gracias a todos esos centros que se dedicaron durante todo este tiempo a la parte del COVID, a asistirnos para que pudieran ingresarse y darle un servicio a esos pacientes. Muy importante eso. Ana Mirta. Hay muchos casos ahora, inclusive dengue, como estuve leyendo en estos días que se han presentado de nuevo. ¿Qué prevención puede haber aparte del distanciamiento social? O sea, ¿hay alguna, digamos mascarilla. Claro, mascarilla y todo lo que pero a nivel de alimentación o algún producto natural que pueda colaborar para prevenir este tipo de circunstancias? Realmente yo pienso que ya en esta etapa que estamos, la distancia física, yo nunca he hablado de distancia social, pero física, porque la gente entendió distancia social a no saludarse, a no llamarse por teléfono, a no tener el respeto de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso yo creo que la distancia social quizás no era muy importante, era más la distancia física de pacientes que ya sabían que tenían COVID y ellos mismos automáticamente se autolimitaban y prevenían a los demás. Pero habían otros que no sabían que tenían y que lamentablemente se juntaban. Si tú comparas las áreas de las playas, la mayoría de esas áreas prácticamente no tuvieron ningún problema. Entonces, por eso yo siempre le decía a mi paciente, si usted tiene la opción de irse para la playa, de irse a la piscina, de irse a su jacuzzi, de hacer deportes al aire libre, hágalo. Por ahí no se va a pegar. Probablemente la gente que se quedó trancada perdió su inmunidad. Y luego está el concepto del ejercicio, la alimentación, la buena alimentación, como tú decías, es una parte primordial. Tenemos diferentes frutas aquí. Hay mucha gente que tiene vitaminas y probablemente la vitamina D fue la más importante en este proceso. Muchos pacientes que tenían vitamina D baja presentaron más los efectos del COVID. Ya eso estamos claros. Mucha gente que tomó altas dosis de vitaminas generales, de frutas generales. Yo te diría los mariscos también. O sea, porque por ejemplo, la dieta mía de mucho marisco, mucha fruta y una variedad de carnes. Y por ejemplo, gracias a Dios yo no he tenido, a pesar de tantos pacientes que he visto, casi 11,000 pacientes, de los cuales nunca hubo ninguno fallecido, hubo 300 y pico ingresados, habían 700 y pico de embarazados, más de 800 niños. Y sin embargo, la asistencia, ya sea virtual, presencial o como fuera,
nos permitió que hubiera mucha salud. Hubo un grupo de un 5, 10, 15% que se complicaron, que hicieron efecto, y asistimos quizá a algún paciente que llegó a la emergencia muy mal y que se pudo trasladar a un centro de COVID. Y te voy a decir que, bueno, la asistencia, por eso le doy las gracias a esos centros de COVID, de área privada y de área pública, que se dedicaron a la parte del COVID, a los departamentos de radiología, a los departamentos de laboratorio, ambulatorio o ya sea localizado, que participaron en todo esto, y el gobierno que nos regaló esta vacuna, aunque la gente diría, bueno, nos toca, pero otro gobierno en otra parte del mundo, de países que no voy a mencionar porque no, la idea no es esa, más grande que nosotros, con una indumentaria general, sin embargo, no vacunaron la cantidad que hemos vacunado aquí. O sea, y como tú decías, la mascarilla es la parte vital. ¿Qué ha pasado con este pequeño rebrote de ahora? Que la gente se quitó la mascarilla. Todos nos quitamos la mascarilla. Yo fui el domingo al Play a ver Licey y Gigante, muy buen juego, excelente. Y me gustó mucho que la gente salía entre los espacios, se ponía su mascarilla. Y si eran grupos locales, se quitaban. Alguna gente se quedaba con su mascarilla. Pero yo creo que el protocolo del Play fue bueno comparado con otros países del mundo donde tú ves la televisión y ve a todo el mundo sin mascarilla caminando en grupo. O sea que por lo menos con esa combinación es así. Lamentablemente ya comienzan las bodas, los cumpleaños, la fiesta. Yo siempre digo que los restaurantes no fueron los sitios que más contaminaron. Una cosa era la discoteca, donde la gente, o algunas bodas, aunque ya la mayoría de los sitios, por ejemplo, nosotros tuvimos, yo creo que de los pocos congresos de neumología del mundo que tuvimos virtual y presencial. El que quiso ir presencial fue, y el que quiso verlo virtual, lo hicimos. Entonces bueno. Fue interesante, y hasta ahora que yo sepa de eso que fueron, nadie ha tenido ningún proceso. Se hizo un protocolo de entrada, un protocolo de salida, un protocolo durante. Se hizo incluso fiesta, yo te voy a decir. Se hizo fiesta y por cierto, agradeciéndole a esos músicos que fueron y participaron, como siempre todos los congresos, en esa actividad final, donde uno comparte la parte que no se transmite en el congreso, pero que sí la experiencia de cada uno aporta un granito. Siempre he pensado igual que usted, que el término de distanciamiento social ha estado equivocado. Sencillamente es físico, porque lo que tenemos que hacer es alejarnos uno de otro, no es la sociedad. Claro. Pero, doctor, hay algo lavarnos las manos. Claro que sí. Y para eso también, si usted está en la calle, están los gel antibacterial y el alcohol y todo ese tipo de cosas. En estos días ya se inició el proceso de la vacunación contra la influenza. Muchos coincidirán con la vacunación de la tercera dosis del virus del COVID-19. ¿Qué pasa? Que yo he notado, en lo particular yo puedo dar testimonio de eso. No sé qué me pasa. Usted puede dar testimonio de todos los ahogos míos cada vez que yo me vacuno con la influenza. ¿Qué es lo que está pasando? Que en vez de controlar el virus, lo que hace que se desarrolla más esa neumonía desde la influenza, por decirlo así. Porque es una cuestión de, vamos a decir, de alergia. ¿Hay algo que tenga que ver con eso? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Bueno, fíjate tú, yo tuve la coincidencia que muchos pacientes míos, incluyendo yo, pusieron la vacuna con la tercera dosis, casi juntos, y no tuvimos ningún efecto. Pero por alguna razón, que ya sabemos, en el caso de la influenza, y debe ser igual en el caso del COVID, algunos componentes de la vacuna reaccionan. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la influenza, el que es alérgico a la clara de huevo tiene que tener cuidado. El que tiene algunos componentes de tiroiditis, de enfermedad tiroidea,
o algunos pacientes que tienen algunos medicamentos que coinciden o algunos alimentos que también están tomando y puede coincidir. Aquí se levantó una bandera cuando el alcohol y etcétera. Sin embargo, este es un país que la gente bebe mucho, bebe diferentes cosas. Y con la cantidad de bebida, la gente paradójicamente no hizo ninguna reacción importante. Yo te voy a decir que del 95% de los pacientes míos que se vacunaron de COVID, prácticamente quizás si un 1 o 2% hizo una reacción mínima de 2 o 3 días, fue importante. Y quizá pocos duraron quizá 5, 6, 7, 8, 10 días. Hay gente que hizo reacciones parecidas al COVID y le tuvimos que dar medicamentos similares para la ayuda del COVID. En el caso de la influenza pasa lo mismo. Hay gente que no se puso vacuna, se la puso en el 2019, en el 2018, en el 2017. Los pacientes que se vacunaron 2019, 2020 a principio y se pusieron su vacuna ahora, no le pasó nada. Yo normalmente le pongo, yo personalmente la vacuna. Hay gente que se lo pone en otro centro, yo no sé. Pero los pacientes que yo vacuné, que es un servicio que es gratuito, o sea, es solamente vacuna a costo, que siempre le doy opción de que la gente vaya a los centros de vacunación que son gratis. Por ejemplo, el PAI tiene un sistema muy interesante que ha venido durante muchos años con una donación de embajadas tipo la Embajada de Japón y otras más que regalan esas vacunas. Y entonces genera una inmunidad diferente. Entonces, cuando tú comparas cuánta gente se vacunó, influenza, neumococo y DPT, booster, ¿verdad? Le fue mejor en el COVID, incluyéndome a mí. Entonces, yo calculo el año pasado cuánta gente se vacunó y a cuánto le dio. Y si le dio muy suave que ni se dieron cuenta. Entonces, el pleito o la pelea de la vacuna, de ponerse vacuna o no, yo creo que definitivamente se ha demostrado que mientras más vacunas nos hemos puesto, fíjate que nosotros fuimos los primeros que comenzamos con la tercera vacuna. Lo hablamos en tu programa en febrero. Y la planificación era que la gente se pusiera en marzo y abril su vacuna y que a los 3, 6 meses no hiciéramos un refuerzo de 1 o 2 vacunas. Que no había experiencia, no porque este es el primer año de vacuna, pero mezclando la vacuna a los niños, que ya la vacuna nadie se pregunta, esa 1 y 2 y 3 vacunas que le ponen a los niños antes de 5 meses, que le ponen 5 y 6 vacunas y tú nunca te preguntas, ¿tiene efectos secundarios? Y a los niños a casi todo le da fiebre. O sea, nadie se ha preguntado todos esos efectos secundarios y qué le va a pasar a esos niños. Sin embargo, con esta vacuna parece ser que mientras más vacunas vamos a estar mejor. Lo hemos demostrado con otras partes del mundo, donde las vacunas han hecho, por ejemplo, la polio. ¿Cuántos casos de polio hay? ¿Cuántos casos de sarampión, de varicela hay? Los neumococos, nosotros, la gente vacunando, vemos prácticamente nadie. La gente que tiene influenza, que quizás no es la mejor vacuna, porque no aguanta más de 3, 6 meses, sin embargo, los casos son diferentes. Y los casos de influenza que estamos viendo ahora son más de gente que no se vacunaron a los que se vacunaron. Evidentemente, la vacuna ha matado menos personas que lo que ha matado el COVID. O sea que la vacuna es fundamental. Hay que ahora bien, doctor, la vacuna en los niños menores de 6 años, yo sé que creo que Pfizer está vacunando ya a los niños de 6 a 12. De 5 a 12. De 5 a 12, ok. Y los menores de ahí, que, o sea, no necesitan eso. Mira, si tú me preguntas a mí, en este año, que como ha pasado, vimos el efecto de las edades. El que tenía mayor riesgo en teoría, que eran los mayores, pero eran los más vacunados. Entonces, por eso se comenzó de ese grupo de los 60 para arriba. Luego fueron bajando. A lo que le dio más duro la vacuna, que tuvo más efecto, fue entre los 30 y los 50 años. Esos fueron los efectos más complicados
de los pacientes vacunados, porque los de 60 para arriba no le pasó nada, ni cuenta se dieron. Ahora, antes de 18 años, los casos prácticamente eran contados. Podía aparecer un caso de un niño que estaba en un área rural o en otro país del mundo donde no tuviera asistencia, aún fuera moderno el país. Porque fíjate que nosotros somos de los pocos países que tú tienes la asistencia de un infectólogo y un neumólogo. En otros países tú no puedes hacer eso. Los neumólogos en otros países probablemente tenían experiencia del COVID-19, salvo los que manejaban intensivos. Los compañeros míos de otros países de Europa y de Estados Unidos y Latinoamérica no veían casos de COVID. Nos preguntaban a nosotros cómo lo estamos manejando. Entonces, cuando tú comienzas a ver los niños que dicen, tienen 2 adultos, por ejemplo, el año pasado a los niños no les daba nada, quizá algún caso de algún paciente muy escaso, de 800 y pico niños que yo vi, te voy a decir que prácticamente 2 solamente tuvieron así un caso importante de fiebre con malestar general y dificultad respiratoria y no se ingresó, ni tampoco se murieron. Entonces, por eso era dudoso el uso de la vacuna debajo de los 13 años. Cuando se le puso entre los 13 y los 18, a algunos le dio algunas reacciones, pero en general, fíjate que ese grupo de 13 a 18 no se vacuna de absolutamente nada. Entonces, la mayoría. Y de hecho, la pediatría se queda hasta los 16. Antes era hasta los 25. Entonces, ese intervalo de la vacunación, los médicos generales no le ponían vacuna entre los 13 y los 18 años, o mejor, entre los 16, 18, 19, 20 años, salvo excepciones, los que iban a estudiar a otras universidades fuera del país. Entonces, lo de 13 a 5, yo no lo hubiera vacunado, pero hay que pensar en los abuelos, en los padres, en los tíos. Cuando ese niño va al colegio, se junta y entonces un portador probablemente sano que no tiene nada. Y entonces genera un fenómeno. Pero te voy a decir la otra moneda. Yo he visto varios casos de pacientes que, por ejemplo, son 20 niños, 15 niños y un solo niño, porque le hicieron una prueba porque iba a viajar o lo que fuera y le sale positivo, no se siente nada, arma un problema en el colegio. Sí. Y entonces los 2 papás, la niñera, el chofer, 85 gente haciéndose pruebas para que sean negativos. Por ejemplo, eso es innecesario. O sea, yo creo que ya en este tiempo ahora no debe ser, porque estamos gastando 85 pruebas de gente que podrían hacerse. Y si imagínate si eso lo sumamos en diferentes partes del país, vamos a seguir en el tema del relajo de la prueba. Entonces, la realidad, y entonces, por ejemplo, los padres tampoco estaban negativos. Imagínate tú. O sea, que fue quizá un caso espectacular. Cuando los niños se vacunen debajo de 13 años, tendremos muchas pruebas positivas. Entonces, yo creo que hay que comenzar a desmembrar el uso de la vacuna. O sea, si ya vamos a vacunar, cuando se pongan sus 2 vacunas, sus 3 vacunas, sus 4 vacunas, acuérdate que los niños van dosis menores. Se está estipulando el uso, en vez de 30, para que tú lo entiendas, de 10 para los niños. O sea, nosotros de 30 y ellos de 10. Entonces, hay que esperar hasta el año que viene a ver qué pasa. Yo supongo que será una vacuna igual que la de la gripe, a menos que desaparezca el año que viene. El año pasado, acuérdate que las pandemias son de 3 a 5 años. O sea, que si comenzamos en el 19, pasamos el 20, 21, hasta el 24. Todavía no queda el 22, el 23. Entonces hay que ver qué pasa. Entonces, mientras más vacunas, tendremos menos casos. Pero yo me llevo de mi pediatra, que es mi hermano, y si mi hermano me dice a mí, mis hijos todos están vacunados. Pero, por ejemplo, el más chiquito, que tiene 5 años, está entre 5 y 6, le va a tocar la vacuna. Si mi pediatra me dice a mí que le ponga la vacuna, yo soy neumólogo, yo soy paciente, se la pongo. Él está acostumbrado a utilizar su vacuna. De hecho, ahora hay vacunas ideadas para esa edad. O sea, entonces, yo lo que no estaba muy conforme era con estar repartiendo una vacuna entre 3 muchachos. Yo eso no. O sea, yo no, porque son de 30 miligramos.
Bueno, sería hasta mejor, porque si tú coges una de 30 y la pasas a una jeringuillita más pequeña, la utiliza ahí y no duele. En vez de tener una aguja de este tamaño, tú vas a tener una aguja así de este tamaño. Ay. Esto lo hemos hecho en otras ocasiones con alguna otra cosa. Pero eso va a disminuir la dosis. Porque no está hecho, te explico, no está hecha la vacuna de 10. Está la de 30. Cuando saquen la de 10, entonces será así. Pero recuérdate que aquí, como se hace, si tú observas, ellos tienen un frasquito y sacan la dosis de 30 cc y le ponen 30 cc. Van a hacer lo mismo para los niños. Van a utilizar 1/3 de la dosis, que está muy bien. Ahora, doctor, vuelvo y te digo, cuando estemos en el aeropuerto, ya debemos quitar eso de estarse haciendo pruebas. Es un negocio millonario que muy lucrativo de la gente que lo está haciendo. Pero no, tú agarras y te pones, te hace ahora una G, un PCR para ir de aquí a Europa y de aquí a Estados Unidos, donde hay más casos que aquí, donde hay más variantes que aquí. Y de allá para acá no te piden absolutamente nada. Nada. Y uno aquí, el tiempo siempre nos nosotros somos los indios, doctor, todavía. Increíble. Ay, pero vamos a tener que someternos porque no podemos, si estamos tratando de erradicar, no podemos permitir que sigan entrando con virus. Doctor, ¿dónde ya lo que hay que llevar la podemos vacuna, es que me vacune y yo. Bueno, ojalá. ¿Dónde podemos localizarlo para ir a evaluarnos cuando estemos con esa? Porque tenemos que ir al médico desde la primera señal. Usted se siente mal y le da fiebre, corra al médico, no espere que las cosas se pongan peor. Digo, sí, yo mira, creo, ¿verdad? Realmente los médicos, yo creo que volvimos. Yo siempre he hecho medicina neumológica, infantil y adulto y familiar. Y hice medicina interna. Y te voy a decir que yo sigo haciendo mi medicina de la orientación general a toda la familia y lo derivo a los diferentes médicos que tengo que hacer. Y si hay que hacerle, como la gente no tiene tiempo, le hacemos todos sus exámenes y se lo derivamos al médico que tiene que hacer, para que la gente pierda menos tiempo y ella menos puma. Yo estoy en la Abel González de la Abraham Lincoln, a sus soles, estoy de temprano de la mañana, de las 8. Trabajo hasta los sábados y domingos ya. Lamentablemente es así. Damos servicio y mi teléfono es el 809-224-0457. Pueden consultar, escribirme por WhatsApp. Yo lo puedo orientar si necesitan otro médico sin ningún problema. Eso no tiene costo. Muchas gracias, doctor Orlando Stubre, la neumóloga, que estuvo con nosotros aclarando sobre todo de las vacunas y todo esto que está pasando hoy en día. Así que vamos a cuidarnos, al menor síntoma corramos al médico para poder poner un stop a toda esta mezcla de enfermedades que tenemos hoy día. Doctor, muchas gracias por su tiempo y siempre también por sus orientaciones. Y feliz Navidad en la próxima y feliz Año Nuevo. Bueno, esperamos verlo antes de eso, así, de nuevo por acá. Bendiciones y buenas noches. A la hora siempre, cuando quieran. Gracias, doctor. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó